responder. Bienvenido, Padre Inocencio. Muchísimas gracias por su presencia y sobre todo por este momento tan lindo en que vamos a compartir con la gente, muchísima gente que está invitada, y sé que hoy en este momento los 60 minutos lo van a aprovechar muy bien también, Padre. Gracias, Padre Víctor. Incluso queremos que todos oren por todos. O sea, no solo va a hablar el Padre Inocencio, sino que todos los que se conectan, vamos a estar todos, lo que somos, el cuerpo místico de Cristo, orando por todos los que sufren en el mundo. Y en ese sentido vamos a tener justamente ahí Arnaldo, que es el que está produciendo este momento de nuestro trabajo. Ahí les va a pasar el número también de teléfono donde ustedes pueden enviar los mensajes para ir rezando juntos, como decía el Padre Inocencio, para que juntos como comunidad recemos los unos por los otros. Así es que dejo en manos del Padre Inocencio en este momento, que nos va a dirigir 60 minutitos de oración, de encuentro personal con el Señor y como comunidad. Bueno, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza. Vamos a comenzar con un canto pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Decía San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. Y la palabra de Dios dice que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir Jesús es Señor. Entonces, Arturo, vamos a comenzar un canto. Acuérdense que el que canta reza 2 veces. Y yo digo que si canta bien reza 3. Pero bueno, eso es un invento nada más. Vamos entonces a escuchar esta canción al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendito sea el Espíritu de Dios. Le pedimos también ahora a la Virgen Santísima que interceda por nosotros como en Caná de Galilea. Y no vamos a estar solos, porque estamos unidos a todo el cuerpo místico de Cristo. En este momento nos unimos a todos los altares del mundo donde se está celebrando la Eucaristía. Así que fíjese qué poder tan grande va a tener esta oración que hacemos, por la unión que tenemos con la Santísima Trinidad y los santos y santas del cielo, que también es parte de ese misterio del cuerpo místico de Cristo, es la Iglesia triunfante. Incluso
también pedimos por las almas del purgatorio y oran por nosotros, que es la iglesia purgante. Y habrá tanta gente que está rezando el rosario, que están orando en una u otra parte. Y quisiera de verdad que tomemos conciencia. Vamos a orar por todos aquellos que se unen a nosotros y aquellos que más sufren en el mundo, por todos los enfermos. Empezar diciendo, ¿por qué nos enfermamos? Fíjense, a veces pregunta a una persona, yo, cumplo los mandamientos, voy a misa los domingos, rezo el rosario, ¿y por qué me dio COVID? ¿Y por qué me enfermo? Y la gente piensa que solo se enferman, digamos, los malos, y además de que bueno solo es Dios, dice la palabra, ¿verdad? Y no, se enferman todos los seres humanos, unos más y otros menos, porque somos seres humanos. Y evidentemente en el mundo hay todo un desorden. Después del pecado original, evidentemente entró el mal en el mundo. Entonces, por el hecho de ser seres humanos, también nos enfermamos, porque hay virus, hay bacterias, qué sé yo. Evidentemente, al estar aquí, pues aunque una persona sea fundamentalmente buena, también se enferma. Hay personas que piensan que si se enferma es que Dios los está castigando, o que Dios no los quiere, y no es así. Los santos también se han enfermado. San Juan Pablo II se enfermó también, se enfermaba. Un gran santo de nuestros tiempos, ¿verdad? El Padre Pío de Pietrelcina también se enfermaba. No piense usted que se enferma porque ha hecho algo malo. Hay casos que sí, pero estamos hablando generalmente. Nosotros nos enfermamos porque somos seres de este mundo. Y en este mundo, pues hay contaminación, en este mundo hay comida chatarra, en este mundo hay una serie de situaciones, digamos, el tráfico tan terrible que tenemos, hay tantos motivos por los cuales nosotros nos podemos realmente enfermar. Esto es importante que sepan que Dios no manda la enfermedad, Dios no manda el mal. A veces la gente dice, ay, Dios me mandó este gripe, Dios me mandó este dolor. Es una manera de expresar que Dios permite, ¿verdad?, el sufrimiento, pero Dios no manda el mal. Evidentemente, cuando vemos al inicio, cuando Dios creó el cielo, la tierra y Adán y Eva, era un paraíso. O sea, no existía la muerte, no existía la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios reinaba todo en todos. Pero después que Adán y Eva cometen el pecado, evidentemente tenemos una serie de cosas también en el mundo. Nosotros también tenemos que saber que sí, que el pecado enferma. O sea, el pecado en general ensucia, el pecado no nos permite tener toda la gracia de Dios, que Él es infinitamente misericordioso, pero si uno tiene el corazón duro, tiene odio en el corazón, evidentemente frena la acción sanadora del mismo Dios. También al final de los tiempos, ya lo dice el Apocalipsis, va a haber una tierra nueva donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Dios no quiere la enfermedad. Dios quiere el bien que puede sacar de una enfermedad nuestra, pero Él no quiere la enfermedad ni quiere el mal. Esto es importante. Ahora, nosotros nos enfermamos también porque tenemos una... O sea, hay enfermedades que son genéticas. ¿Qué significa? Tienen un origen en los genes de nuestros padres y en nuestros propios genes. De hecho, cuando uno va al médico, a veces el médico le pregunta al paciente, ¿hay alguien en su familia que es diabético? Porque está empezando a subir el azúcar. Y dice, bueno, una abuelita mía y una tía mía sí eran diabéticas. ¿Por qué? Por la genética. O a veces, ¿hay alguien que tiene cáncer en su familia? Bueno, sí, tuve un tío que murió de cáncer. ¿Por qué? Porque parece que pudiera haber cáncer entre nosotros. Entonces, hay una razón por la cual nos enfermamos, que es la genética, lo que heredamos, ¿verdad?, de esos genes de nuestros padres. Hasta hoy el mundo no tiene la sanación de la parte genética. Ya ahora el genoma, que se está estudiando cada vez más, ya está ayudando, empezando para poder sanar enfermedades que desde que estamos en el vientre materno. Pero para Dios nada es imposible.
puede hoy también sanar cualquier enfermedad que tengamos que es originada por exactamente la genética que hemos heredado de nuestros padres. Esto es importante también saberlo. Fíjese, una de las razones por las cuales nos enfermamos hoy, también ya lo estaba comentando, es que hay una contaminación terrible en el agua, contaminación en la atmósfera, contaminación en las ciudades. Eso nos enferma. ¿Y quién contamina? Nosotros los seres humanos. Hace unos días tenía una conversación con una persona bastante capacitada y hablaba de 3 cosas que tenemos que cuidarnos para tener salud. Una, el agua que bebemos. Si el agua que bebemos nosotros es un agua contaminada, es un agua sucia, nos vamos a enfermar. No solo el agua, también los alimentos que tomamos. Es también muy importante. Si comemos comida chatarra, evidentemente que va a haber problema también sobre eso. Entonces, tenemos que tener todas esas cosas también, una vida ordenada para que no tengamos que enfermarnos. Una persona que come en exceso se va a enfermar. Una persona que bebe en exceso aguardiente se va a enfermar. Una persona que no duerme casi nada se puede enfermar. Y casi siempre le echamos las culpas a Dios. Fíjese, el mundo también hoy de la velocidad, el exceso de correr, y violamos las leyes de la naturaleza. Fíjese que en México, me comentaban, la segunda causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Y me decían que la primera causa de los jóvenes, de la muerte de los jóvenes en México, es el conducir con efecto del alcohol, con efecto de la droga, exceso de velocidad. Estas cosas son importantes también tenerlas porque Dios es un Dios de orden. Quiere también que tengamos otra cosa bien importante, no solo el agua y la comida, también la naturaleza. O sea, disfrutar un poco más de la naturaleza. Y esto es sanador. Fíjense que nosotros ahora estamos con una especie de obsesión, no todos entran en la misma causa, ¿verdad? Que son las pantallas, que son y estamos en una pantalla ahora, ¿verdad? Con la televisión. Pero cuando excedemos por ejemplo, las redes, el celular, el móvil, y estamos horas y horas y horas, y encerramos todo ese tiempo y nos quedamos en una especie de torre, en una especie de cápsula, evidentemente que eso también nos enferma. Por eso tenemos que ver la naturaleza que la creó Dios, hermosa, disfrutar de la naturaleza. Los médicos nos dicen también hacer ejercicio, caminar. Todo eso son causas de nuestras enfermedades. Hay otras causas que vamos ahora también, por supuesto, a comentar. Está demostrado también que cuando nuestros padres no nos educan en el camino de la fe y de alguna manera nos envenenan con el odio, el rencor, el resentimiento, el machismo, los vicios, un montón de cosas, también nos enfermamos. Dicen que una de las enfermedades de ahora, bueno, hay varias, ¿verdad? Es exactamente el no tener paz. Entonces hay la ansiedad. Hay una enfermedad muy común que cuando la gente ahora sufre de esa enfermedad que nos lleva a la angustia, la tristeza, la amargura, el insomnio, el miedo, la depresión. Bueno, ponerlo en primer lugar, la depresión. A veces hay gente que se deprime de tal manera que realmente hasta algunos se quitan la vida por la depresión terrible. Entonces, cuando hablamos ahora, por ejemplo, de sanación, vamos a hablar de una sanación integral. O sea, recordemos que nosotros somos alma, somos mente y somos cuerpo. El alma, vamos a decir, se enferma con los pecados. Cuando somos de duro corazón, están ahí también los 7 pecados capitales y los que siguen como secuela de los pecados capitales.
eso ofende nuestra alma. Y hay algunas enfermedades que son directamente, vienen sí del pecado. No significa ahora que todas las enfermedades que hay son porque alguien pecó. Acuérdense aquel caso de la Biblia, de los evangelios, que había un hombre ciego y le preguntan a Jesús los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para ser ciego? Dice, ni pecó él, ni pecó sus padres. Esto está claro que no todo el que sufre de una enfermedad es por un pecado personal. Ahora, el pecado de Adán y Eva sí trajo un mal para todo el mundo. Y evidentemente ese pecado nos hace muchísimo daño. Ese pecado se hereda, es el único pecado que se hereda. Los pecados de nuestros padres no se heredan, los pecados de nuestros ancestros no se heredan, pero el pecado original de Adán y Eva se hereda. En la naturaleza humana nacemos con el pecado original y luego aun cuando el pecado original es borrado en el sacramento del bautismo, queda una especie de debilidad. El Evangelio la llama, bueno, las cartas de San Pablo la llaman la carne, es la concupiscencia. La concupiscencia no es el pecado, es como una especie de dependencia, una especie de tendencia al mal, etcétera, que nosotros tenemos todos esa situación. La única que no tuvo esa situación fue la Santísima Virgen María, esto es importante, y además no cometió nunca tampoco el pecado. Pero les voy a dar dos ejemplos de la Biblia donde el pecado puede también enfermar. En el capítulo 13 de San Lucas se nos presenta una señora que estaba encorvada desde hacía 18 años y era por un espíritu del mal que la tenía así. Era sábado, por cierto. Jesús le pregunta a los escribas y fariseos si puede sanar, no le contestan, llama a la mujer que tenía ese problema y expulsa el espíritu del mal y la mujer se endereza de una vez. O sea, ¿qué tenía esa enfermedad? Un espíritu del mal. O sea, ¿puede haber un espíritu del mal que nos enferma? Sí, hay espíritus de enfermedad. Recuerdo ahora un sacerdote, Robert de Grandis, que escribió bastantes libros y trabajé en algunas ocasiones con él. Decía que a veces hay niños que los llevan al médico porque tienen algunos síntomas y los médicos dicen, no entiendo por qué, no logro diagnosticar qué es lo que tiene este niño, pero tiene síntomas. Y decía él que a veces porque las abuelitas, la mamá, los llevaban donde un brujo, donde un espiritista, a la macumba, donde alguien que le diera unos ramazos ahí para quitarle el mal de ojo, y evidentemente le abrían a ese niño pequeño, abrían ya unas ventanas para que entrara la situación del mal. Eso es un hecho también. Por eso tenemos la mejor cosa para que recibamos sanación, es mantenernos en gracia de Dios, para que no haya situación de pecado que impida que la gracia de Dios venga a nosotros. Cuando estamos en la gracia de Dios y somos personas, digamos, llevadas con orden, etcétera, pues vamos a tener una vida mucho mejor, por cierto. Ahora, los médicos, y esto está demostrado científicamente, nos dicen que la mayoría de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. ¿Qué significa? Tienen un origen en la psique, o sea, en la mente, en las emociones. Y esto está demostrado. O sea que nos enfermamos tanto en el cuerpo porque no tenemos paz, por esa ansiedad, por ese nerviosismo, por ese miedo, por esa herida, por ese complejo, por aquella situación que vivimos quizá cuando éramos niños. Y evidentemente tenemos que pedir al Señor que nos sane. Y Él quiere sanarnos del alma y nos quiere sanar también de la mente. A ver, en San Mateo, capítulo 12, versículo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Significa que la oración que vamos a hacer ahorita es una explicación previa, también es una sanación interior, o sea, de todo lo que es
no tener paz en el corazón, con toda esa serie de cosas. Y al no tener paz, se enferma también nuestro cuerpo. Y luego pues hay una cantidad grandísima, son miles las enfermedades que hay también en nuestros cuerpos. Entonces, cuando hablamos de esto, queremos pedir al Señor que nos sane el cuerpo, que nos sane la mente, que nos sane el alma. Incluso voy a añadir la liberación cuando hay acción de algún espíritu del mal que realmente está haciéndonos daño, con la tentación, la obsesión, la opresión, a veces posesión demoníaca, eso existe. Y acuérdense que el maligno, nos dice también San Juan en el capítulo 10, solo viene para robar, destruir y matar. Mientras que Jesús viene para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces las raíces o las razones por las cuales nosotros nos enfermamos son muchas. Ahora el Señor Dios Jesús manda, primero en el capítulo 38 del libro del Eclesiástico, nos dice la palabra que Dios es el que creó y mandó para darnos sanación, el médico, que luego saca de la naturaleza creada también por Dios los elementos de las medicinas. Entonces tenemos que entender que Dios manda el que sana, pero no manda el mal. Ya también en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios dice, yo soy tu Dios que te sana. O sea, Dios es el Dios no que enferma, es el Dios que sana, el Dios que libera. Negativamente porque quita los malos y luego positivamente porque nos da alegría, nos da paz, nos da armonía, nos da salud, nos da vida en abundancia, nos da ganas de vivir. De ahí que sana a Dios por medio del médico también. Les decía también el hacer ejercicio, ir a la naturaleza, etcétera. Pero también sana el Señor a través de la fe. Si nosotros leemos los evangelios, vemos cómo Jesús nos invita a que tengamos fe. A ver, en el capítulo 8 de San Mateo se habla de que había un leproso que se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, claro que quiero. Y lo sanó, lo tocó y lo sanó. En el capítulo 9 de San Marcos, hay un señor que tiene un hijo endemoniado y además de esto tiene una situación muy grande de una enfermedad también que da a muchas personas. Ahora le voy a decir cómo se llamaba. Y le dice a Jesús, si puedes, sana a mi hijo. El primero dijo, si quieres, y Jesús dijo, sí quiero. Y este dijo, si puedes. Y le dijo Jesús, todo es posible para el que cree. Yo tengo un argumento tengo más de uno, un argumento muy importante. Si buscáramos en los 4 evangelios un solo caso de un enfermo, de las enfermedades que había en aquel tiempo, que fuera a Jesús con fe, y si no dio en el corazón, que Jesús no lo curara, no lo van a encontrar. O sea, no hay ni un solo caso de un enfermo en tiempo de Jesús, repito, que fuera al Divino Maestro, con confianza, con fe y sin rencor en el corazón, que Jesús no lo sanara. Y aquí ya estamos diciendo 2 cosas. Para que el Señor nos sane, nos va a sanar no porque somos buenos, sino porque Él es bueno, porque nos ama. Pero sí tenemos que tener una fe. Y además, para que haga milagros, no una fe cualquiera, sino una fe viva. Incluso, pues no parece tan grande cuando dice el Señor, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podían mover montañas, ¿verdad? Y lo pequeña que es la mostaza. Entonces, es importante esto también, que nosotros tengamos fe viva y que no tengamos rencor en el corazón. Vamos a cantar, si tuvieras fe como un granito de mostaza, y luego cantamos las 2 estrofas, ¿verdad? También si estuvieras enfermo y tienes un granito de mostaza, vas a ver que Dios nos sanaría. Con este canto hacemos un pequeño descanso para ustedes y es una oración muy hermosa, si tuviera fe como un granito de mostaza.
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Gracias, Arturo. Esto nos debe llevar a todos a tener un poquito más de fe. Tenemos que tener fe, hermanos, porque a veces pensamos: bueno, Dios a mí esto no me escucha, le escuchará a esa monjita, a ese padre, a esa persona, pero a mí no. El Señor quiere sanarnos, a todos, quiere liberarnos. Yo entiendo que es un proceso y sé que es un misterio también la sanación, pero el Señor quiere que tengamos una fe viva. La fe es una virtud teologal, pero también la fe expectante, de la cual habla también los carismas, es también un carisma. Esa fe que cuando uno está orando le da el Espíritu Santo la certeza y la seguridad que lo que está pidiendo ya está concedido, y el Señor hace realmente los milagros. Y por supuesto tenemos que perdonar, porque Dios es amor. También hay otro detalle con respecto a que lo toqué de pasadita, a la fe. Si una persona cree en Jesús, pues no puede andar creyendo en la nueva era, en la macumba, la umbanda, la brujería, la lectura de cartas. La gente ahora cree en un montón de cosas, en el reiki, que creen barbaridades, en las constelaciones, ¿verdad? Eso no es del Señor. Cree que Dios es una especie de energía cósmica. No, Dios es un ser personal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, hay una energía física, una energía física, una energía también en la parte de biología, pero no una energía que es una especie de divinidad que está en todas partes. No, tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante. En Medjugorje, que aparece la Virgen, dice que la oración predilecta de ella es el credo, porque es la manera de demostrar nosotros la fe en el Señor. Y Dios está esperando que tengamos una fe y que se la pidamos, evidentemente. Entonces tenemos que quitar todo lo que es idolatría. Es importante: brujería, espiritismo, adivinación, el reiki. Hoy también, yo sé que mucha gente no lo cree, el yoga no es bueno tampoco. Esa parte que nos lleva al oriente, en el fondo es también una manera de querer conectarse con una entidad que no es la Santísima Trinidad. Incluso con los mantras que dicen, no sabe uno qué dicen, hasta con los ejercicios que hacen, es una manera de comunicarse también con esas entidades que no son realmente auténticas, sino que detrás de eso no está el bien. Yo sé que hay gente que no cree en esto, pero hay exorcistas que han hablado claramente que han tenido que sacar al maligno en algún caso de posesión por algunas personas que están usando exactamente el yoga o el reiki
por toda esa serie de cosas. Nosotros tenemos la verdad que nos hace libres, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación. Y tengo otro argumento que es bíblico también. A ver, vamos ya del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 53, versículo 5 dice: por sus llagas hemos sido sanados. Lo digo de otra manera, por sus heridas hemos sido curados. O sea que por las heridas de Jesús, todas las heridas, ya hemos sido sanados. Todos nuestros males están vencidos. Tenemos que tener esa fe viva. Y saben también que el Divino Maestro nos dejó, aparte de la oración, que es muy importante, los sacramentos, que son siempre sanadores, pero hay 3 sacramentos que tienen un poder de sanación muy grande, que son el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la penitencia o confesión y el sacramento de la Eucaristía. Ahí hay un poder de sanación muy grande. Claro, no es que vamos a los sacramentos por la sanación que Dios nos da, vamos por el Dios que nos sana, pero aquel que busca primero el reino de Dios y la voluntad de Dios tiene la añadidura. En este caso la añadidura es también la salud que queremos pedirle a Dios nuestro Señor. Habría otras cosas más que tocar, no tengo literalmente el tiempo. Les hablé con la palabra liberación en el sentido de que a veces hay también pues algún espíritu del mal, pero le iba a dar otro ejemplo de la Sagrada Escritura, también del capítulo 5 de San Juan. Había un señor, lo conocen el texto, que estaba paralítico, estaba cerquita de 2 piscinas de Betesda, en una camilla, y había algo misterioso, que un ángel bajaba de vez en cuando, movía el agua y el primer enfermo que descendía se sanaba de la enfermedad que tuviera. Llevaba 38 años y medio. Yo me imagino, porque lo que voy a decir ahora no lo dice de esa manera la Biblia, me imagino que cuando Jesús le preguntó, esto sí es cierto, ¿quieres curarte? Digo, sí, pero ajá, ¿y cómo hago? No tengo nadie que me meta aquí. Lo que yo me imagino es que su familia al principio lo habría acompañado para llevarlo a ver, pero pasaban los meses, los años, y claro, cuando se movía, que no se sabía cuándo, el agua, alguien que yo tenía la lepra, o podía caminar, pero estaba cojo de algo, o era sordo, podía lanzarse al agua, pero ¿cómo hacía un paralítico? Digo, ya no tenía como esperanza de que alguien lo metiera, aunque sí la tenía, alguna porque estaba ahí todavía. Y cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y lo curó el Señor, ¿verdad? Y agarra la camilla y se va. Había mucha gente en ese momento en el templo, y él fue donde estaba tanta gente. Y va con la camilla y le pregunta a los escribas y fariseos, ¿por qué llevas esa camilla? ¿No ves que es sábado y estás trabajando al llevar la camilla? Digo, bueno, el que me curó me dijo que agarrara la camilla y que me la llevara. ¿Y quién te curó? Digo, yo no sé bien quién es él, creo que es un tal Jesús. Y entonces Jesús se hace el encontradizo ahí con él y le dice esta frase, no vuelvas a pecar, no siendo que te suceda algo peor. O sea, estaba diciendo ahí que esa parálisis que había tenido era por un pecado grave que había cometido. Y es donde le dice, no vuelvas a pecar, no siendo que te suceda algo peor que esto. O sea, que realmente el pecado nos hace daño, el pecado nos hace mal. Por eso cuando hablamos de sanación integral, estamos hablando de la santidad, de la vida que agrada a Dios, del cumplimiento de sus mandamientos, ¿verdad? De hacer su santa voluntad. No basta decir como algunos hermanos separados, a quienes respeto, pues si tú has cometido mucho pecado y pecas mucho y le dices, Señor, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor y ya eres salvo. Pero no es así. El Señor dice, no el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que cumple mis mandamientos, ¿verdad? Y aquel que escucha la palabra, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, nos está enseñando que sí, tenemos que tener una fe viva a Jesús como Salvador. Es necesario, pero también tenemos que dejar el pecado.
También tenemos que dejar los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones, porque si no, no hay la conversión, que es sanación del alma fundamentalmente. Y le voy a decir algo que hago en mi vida personal. Uso 3 palabras y luego trato de vivirlas, que son estas. Cuando hay problemas que uno no puede solucionar, hago un acto de abandono total y confiado. Entonces, si tengo problemas, ustedes también los tienen, que no los puedo solucionar, ¿qué puedo hacer? Ponerme bravo, coger rabia, coger ira, hacer no sé cuántas cosas, pensar que Dios no me quiere, dejar a Dios. No, tengo que hacer un acto de confianza, de abandono y decir, Señor, estoy en tus manos. Dejo todo esto, porque mire, cuando Dios permita el mal, una enfermedad, solo lo permite si quiere sacar un bien más grande para nosotros. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Romanos 8:28. Acuérdense, en Dios hay, vamos a decirlo así, 2 voluntades. La voluntad perfecta de Dios no permite nada malo, nada, ni una imperfección siquiera. Él es perfecto. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero Dios quiso, al crear al ser humano libre, darle esa capacidad de escoger el bien o escoger el mal. Diríamos que Dios, aunque es omnipotente en todo, sin embargo quiso como colocar una especie de límite de freno a su omnipotencia, porque deja que el ser humano pueda hacer el mal y cometer el error. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que bebe mucho aguardiente, pues Dios no le va a quitar la botella, ¿verdad? Dios respeta la libertad del ser humano. El ser humano sabe que no debe beber tanto aguardiente, porque se puede enfermar con una cirrosis hepática, evidentemente. O aquella persona que fuma como una chimenea, y entonces evidentemente le puede venir pues un efisema pulmonar. De pronto dicen ellos, ¡ay Diosito! ¿Por qué me mandaste este efisema? ¿Por qué me mandaste esta cirrosis? ¿Que te mandé esa cirrosis? Fuiste tú, que bebías demasiado, que fumabas demasiado y no hiciste caso. Si hasta te lo decían en las cajetillas de cigarro, que eso da cáncer, que es enfermo. Entonces tenemos que entender esto. Dios respeta la libertad del ser humano. Cuando permite algo es para que lo busquemos a Él, es para que oremos, es para sacar un bien más grande para nosotros. Por eso lo que tenemos que hacer cuando nos sucede algo negativo, una enfermedad, ofrecerle a Dios ese sufrimiento unido al de Cristo, ¿verdad? Y luego alabar a Dios, porque la alabanza tiene un poder muy grande, es una manera de manifestar la confianza en el Señor. Los hermanos carismáticos cantan una canción que dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Bueno, eso estaba diciendo de los sacramentos. Capítulo 5 de la carta Santiago. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen sobre él después de ungirlo con óleo. La oración de fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecado, le será perdonado. Me viene ahora a la mente el caso de un médico, iba a decir el país, pero como tengo que decir una parte negativa, pues me voy a abstener de decirlo. Y un amigo de su propio país, que vivía en Venezuela, me dijo, padre, tengo un médico amigo que tiene una hija de 9 años que está desahuciada, pero no cree, este médico no cree, no quiere ni siquiera que vaya sacerdote. Desde niño, bueno, desde niño no, desde niño creía, pero un día que entró en la universidad donde había tanta contaminación, digamos, del comunismo, le dijeron que era el opio, ¿verdad?, la religión del pueblo, y llegó a la casa y le dijo a su padre tirando los libros, ya no creo en Dios. Y su padre le dijo, no digas que no crees en Dios, que el día que se te enferme un hijo vas a ver que crees en Dios. Y fue así. Esa niña tenía 9 años, estaba en el cuarto número 2 del Hospital Coromoto de Maracaibo, y este amigo me dijo, padre, ¿usted iría
para allá? Digo, con mucho gusto. Fui con una hermana que vino varias veces a Paraguay y a otros países, y fuimos a orar, y fuimos rezando rosario y pidiendo al Señor, porque no había la fe. Ya la niña no comía, la niña estaba en cama, estaba todavía consciente, tenía un cáncer terrible, y la habían llevado a Estados Unidos y era positivo el cáncer, la habían en Maracaibo también y en Venezuela acá, y ya no tenían fe ninguna. Entonces le dije yo a ellos, tengan fe, porque es realmente lo importante. Y le dije, quiero darle la unción de los enfermos a esta niña. Entonces yo iba revestido, le administré el sacramento de los enfermos. Le toqué todavía así en el hombro también a la mamá, tenga fe en el Señor, que para Él nada es imposible. Apenas salgo de ese cuarto y casi saliendo del hospital, la niña le habla y le dice, me quiero sentar. Ella no podía sentarse, estaba ya en un estado terrible. Ay, no puedes, le dicen, no, pero yo quiero sentarme. No, no puedes. Estaba también pues con todas las mangueritas, toda la cuestión, y bueno, la sentaron. Y le dijo, yo quiero tomar algo. Dijeron, seguro que es lo que le da a algunos enfermos que antes de morir sienten una especie de bienestar y luego se mueren. Y le dieron algo a tomar, ¿verdad? Y luego dice, quiero tomar una sopa. Mi amor, no puede. Yo quiero sopa. Bueno, si se va a morir, se va a morir. Le dan la sopa. Y le dice la niña, quiero caminar. Esto en cuestión de minutos. Bueno, vamos a ver cómo. Y empezó a caminar. Este es uno de los milagros que he visto en mi vida sacerdotal, ¿verdad? Con el sacramento de la unción de los enfermos en este caso. Esa niña se sanó completamente y luego la llevaron a Estados Unidos, porque claro, daba negativo lo que antes era positivo, y le dije, bueno, llevaron los estudios y le dijeron, aquí hay un error, estos estudios no son de la misma persona que ustedes trajeron la otra vez. Sí, es la misma. Es que no es posible. Sí, es posible. ¿Qué pasó? El Señor había hecho un milagro. Hay gente que cree que cuando busca al sacerdote para la unción de los enfermos es porque se está muriendo la gente. No. Hubo un tiempo que se llamaba extrema unción, pero hace muchos años que se llama unción de los enfermos. Esa unción de los enfermos se puede dar cuando hay una artritis, cuando hay una enfermedad crónica, cuando una persona ya es anciana, aunque no esté tan enferma, cuando una persona se va a operar, tiene una intervención quirúrgica, porque ahí está Jesús para sanar. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen sobre él después de ungirlo con óleo. La oración de fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecado, le será perdonado. He visto sanaciones físicas en el momento de la confesión. Con eso no estoy diciendo ahora vamos a buscar al Padre para que nos confiese, no, cualquier sacerdote, porque el sacerdote es el vestido que se pone Jesús para perdonarnos. Tenemos que realmente arrepentirnos totalmente de todos nuestros pecados, hacer una buena confesión, que nos libera el alma de verdad. Y tenemos que orar por las personas que no lo hacen. Yo en este momento estoy orando por 2 personas en 2 países diferentes que necesitan una confesión urgente. Y por falta de fe, como dice la palabra de Dios en Oseas 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero estamos orando para que sepan que Jesús nos dejó sacramentos para la vida, para sanarnos, para liberarnos. Y si fuera la Eucaristía, solo se lo digo sin contar la historia, solo en un momento de adoración, una señora, de esto sí iba a decir de dónde, de Nicaragua, que iban a operarla esa semana porque se le había descendido su vejiga urinaria. Cuando pasó Jesús, habíamos leído el texto de la hemorroísa que toca el borde de la túnica de Jesús, sintió un movimiento en su bajo vientre. Cuando va a su doctora ya para hacer los últimos estudios, la doctora dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué, doctora? Esto es imposible. Cuando la vejiga urinaria bajó como bajó su vejiga, solo una intervención quirúrgica o solo un milagro. Tienes un milagro, no tengo que operarte.
He visto también, Señor, en silla de ruedas, 5 años sin poder levantarse, ¿verdad? De la cintura hacia abajo, ni mover. También pasando Jesús, mirándolo con fe, se levanta de la silla de ruedas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hacía Jesús sigue haciéndolo hoy la iglesia. Los santos sobre todo, y aún los que no somos santos, si nos ponemos en las manos de Dios, como pues tiene que utilizar Dios hoy lo que diga el Señor, aquí estoy. Porque Jesús dijo en el último capítulo también del Evangelio San Marcos, dice: a los que crean les seguirán signos y señales, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, expulsarán demonios, ¿verdad? Aunque vean veneno, no les hará daño. Y también Jesús dijo que el que crea en mí, esto, en el Evangelio de San Juan, hará las obras que yo he hecho y todavía mayores. Y dijo también, capítulo 18 de San Mateo, si 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo, es concedido. Y luego el siguiente capítulo dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Por eso, mis hermanos, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos sane. En el momento que estamos ahora, que hemos invocado a los santos y santas del cielo, invoco también a los coros angélicos, después de una canción que vamos a hacer previamente de sanación. Yo les voy a pedir a ustedes que si están en la casa, inviten, algunos queramos, otros no, que se únanse en este momento al canal. Y mire, yo he visto cualquier cantidad también de sanaciones viendo el canal de televisión, en la misma, haciendo una oración. En ese momento el Señor ha obrado milagros, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor quiere que nosotros creamos en esto. Nos ha dado ese poder del Espíritu Santo, es el mismo poder de Jesucristo. Cuando vemos los hechos de los apóstoles, todo ahí estaba Felipe, Esteban, Pedro, Pablo, todos eran otro Jesús. Bueno, es decir, tenían el poder de Jesús. Y eso sucede hoy también cuando proclamamos santos, porque hace Dios milagros a través de alguno de ellos. Hoy seremos pues unos cuantos miles, y quizá posteriormente verán otros este programa. Vamos a sentirnos unidos y a orar todos, unos por otros, porque el Señor quiere hacer maravillas entre nosotros. Te pido, Jesús, que reúnas más gente con tu Espíritu y tus ángeles para que se pongan ahora en contacto y que en lugar de hacer otras cosas más secundarias, estén presentes para abrir el corazón a tu sanación y también orar por los que estamos necesitados. Escuchemos, hermanos, así descansamos un poquito, también esta canción de sanación. Sana, Jesús, el Señor. Sana, Jesús, el Señor. Sana, Jesús, el Señor. Sana, Jesús, el Señor. Él sana, Él sana, 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 Jesús, Él
Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre, para gloria tuya, Cristo Jesús, y para tu gloria, Espíritu Santo. Pido con todos los que están conectados ahora y unidos al purgatorio, al cielo, a los coros angélicos y a los que en la tierra también están conectados contigo. Primero, que des un grado de fe grande a los que estamos aquí ahora conectados. Ten piedad de los que nada creen. Quizá ha entrado alguien y se burla en este momento viendo que algunos de sus seres queridos están viendo este programa. Toca también a ese, mi Señor. Tú tumbaste a ese hombre que luego sería tu apóstol Saulo, que estaba persiguiendo a tu iglesia. Por eso toca en este momento el corazón de aquellas personas que no creen, que son ateos, que son agnósticos, que incluso se burlan, que hacen bullying de aquellos que creemos y que oramos. Los perdonamos y oramos por ellos. Te pido también que nos aumente la fe a todos nosotros. Y en esta oración, Señor, por eso la gloria es para ti, no porque nosotros hagamos algo por nuestra propia cuenta, estar unidos a este cuerpo místico de la iglesia, para que haya realmente una gran cantidad de sanaciones. Me viene a la mente, y voy a frenar, no frenar, sino cortar un poco lo que es la oración, pero es que me viene a la mente, decía un señor, usted conoce a un santo que se llama José, me decía un señor en Barcelona, que es un hombre que pues, muy normal por allá, y no tan nombrado aquí. El José sí, pero ya le voy a decir cómo se llama el segundo nombre de esta persona. Oriol. Por cierto, quien me lo dijo es, digamos, el presidente de los Centros Mariano Reina de la Paz de habla hispana. Le mando también un saludo a él y a todos los centros de paz. Me dijo, ese santo es del siglo XVIII, de Barcelona, tenía, entre otras cosas, un don de sanación impresionante. Dice que un día iba por la calle y pasó al lado de un hospital, aquí dicen sanatorio en Paraguay, pero el programa lo están viendo en distintos países, ¿verdad? Y dice que hizo una oración con todo el corazón por la sanación de todos los enfermos que estaban en ese hospital. Y cuando termina de hacer la oración, se sanaron todos, los que estaban en la cama, los que estaban, se sanaron todos. O sea, es un caso que yo no había escuchado. Yo trabajé con el padre Emiliano Tardif, que fue el sacerdote quizá que más se extendió por el mundo con el carisma de sanación, y con otras personas más, ¿verdad? Y me decía una vez el padre Emiliano Tardif, cuando uno ora por sanación, unos se sanan inmediatamente, otros se sanan progresivamente, porque luego se confiesan, empiezan a orar ellos, y algunos todavía no se sanan. Claro que la última sanación va a ser en el purgatorio, me imagino yo, de algunos, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque el Señor quiere sanar a su pueblo. Y la oración que vamos a hacer ahora va a traer sanación, liberación, no por nosotros, porque está basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre se cumple. El Señor cumple siempre sus promesas. Por eso los evangelios están llenos de signos. En estos días celebrábamos la fiesta de un gran santo, Charbel, del Líbano, el día 24. Sé que es uno de los santos modernos donde Dios, por su intervención, hace mayor número de milagros. Los milagros los hace Dios, no los santos, pero ellos lo piden. Y siempre me encanta también orar mucho a San Antonio de Padua, que fue un santo también con una cantidad de milagros impresionantes. Con todo eso vamos a seguir orando. Bien, Jesús, aumentanos la fe. Espíritu Santo, aumentanos la fe y toma las riendas de la oración que vamos a hacer y también que va a entrar en este momento en lo profundo de nuestro ser. Gracias de antemano. Y Señor, para que pueda abrir el corazón, te pido perdón de todos mis pecados. Los rechazo todos los pecados de mi vida, los que recuerdo, los que olvido, los que confesé, los que no confesé. Cualquier pecado de pensamiento, de mirada, de palabra, de acción o de omisión, yo te pido perdón. Pero sobre todo,
quiero perdonar al que me ha ofendido. Tú eres amor, oh Dios. Tú, Jesús, dijiste en tu primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el Padre Nuestro me enseñaste a decir también que perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 70 veces 7. Porque el odio no trae ventaja ninguna a nadie. Solo aumenta el odio, la soberbia y la ira de la persona, y apartarse de Dios. Es un veneno que nos hace un daño tremendo. Mientras que cuando uno perdona con la gracia de Dios, porque solos a veces no podemos, se libera todo nuestro ser. Señor, quiero perdonar a todos los que me han ofendido, donde estén. Si ya murieron, dales el descanso eterno. Si viven, dale la gracia de la conversión. Perdono a mis propios padres, hermanos, tíos, abuelos, familiares, vecinos, a las personas que más mal me hicieron en la vida, a los que hicieron burla. Y bueno, voy a pedir también que perdonen a aquellas personas que fueron violadas, aquellas personas que fueron violentadas también por tanta violencia terrible. Queremos perdonarlos también a ellos, aquellos que nos robaron, aquellas personas que también luego fueron injustas, y también perdonamos los pecados cometidos también en nuestra familia. Perdonamos también al que fue infiel. Puede uno tomar decisiones luego de alguna índole, pero nunca de rencor. Vamos contra el mal, no contra la persona. Quiero ahora que todos los que están conectados perdonen a sus enemigos y también los que hicieron daño a nuestras familias. Jesús, por tu cruz gloriosa, por tus llagas, por tu santa cruz, por tu sangre, pido que ahora sanes a todos los que tienen un dolor agudo en su cuerpo. Y no solo sanas el dolor, Señor, sana la causa del mismo. Te lo pido, Jesús, para gloria del Padre y para el bien de estos hermanos, para que sean más felices. Mira a esas personas que tienen un dolor insoportable, que ni los médicos, ni las medicinas a veces, ni la morfina a veces les quita el dolor. Ten piedad de ellos, Señor Jesús, que puedan dar testimonio de que esta oración hizo milagros en sus vidas. Y también, aunque no sea nuestro el dolor, oramos por los que tienen ese dolor. Bendito seas por esto, Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo renuncio, Jesús, a cualquier obstáculo, a la masonería, al mundo de la brujería, la lectura de cartas, el horóscopo, la adivinación, la macumba, la umbanda, toda la serie de cosas que me impiden realmente que confíe en ti como el único Salvador y Señor. Y te acepto como mi amigo que nunca falla, mi Salvador y Señor. Y pido ahora, Jesús, por los que tienen dolores no agudos como los demás solo, sino que son realmente incurables, son crónicos. Mira ahora los que están, Señor, con estos dolores y estas enfermedades crónicas que todavía los médicos no pueden sanarlos. Por la misa que se celebra en los altares, por tus llagas y santas. Además estás como mediador ante el Padre, Señor, así lo dice tu palabra. Estás como mediador ahora ante el Padre por nosotros. Y si tú lo pides, todo es posible. Y pedimos a la Virgen que en Caná de Galilea, viendo la necesidad de aquellos recién casados, te pidió a ti, Jesús, y tú hiciste un milagro por su intercesión. Cambiaste 600 litros de agua en 600 litros de vino. Virgencita, salud de los enfermos, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos. Virgen de Caacupé, Madre de verdad, Reina de la paz. Mira ahora este pueblo, cuánta gente enferma. Tú en 1997 nos invitabas a que oráramos por sanación y decías también que a veces son secuelas de sus pecados y de los pecados de sus padres. Los pecados no se heredan, ya lo hemos dicho, pero a veces algunas secuelas pueden también enfermar y hacernos a nosotros situaciones difíciles. Madre, pídele a Jesús ahora.
Ante todo, mira a cada hijo y mira también cada órgano de su cuerpo. Pero mira, oh Madre, las heridas que tienen, traumas, miedos, complejo de culpa, autoestima. Mira a los que sufren de cáncer. ¿Cuánta gente, Madre? A los que son diabéticos. Mira a los que tienen problemas mentales también ahora. ¿Cuánta gente está perdiendo ahora, Virgen Santísima, la memoria? ¿Cuánta gente hay hoy de Parkinson? ¿Cuánta gente hay hoy con enfermedades que realmente le quitan la paz? Madre, mira a tus hijos. Tú eres Madre de Dios para alcanzarlo todo y eres Madre nuestra para otorgárnoslo todo. Y como eres la omnipotencia suplicante, lo que tú le pidas a Jesús, Él nos lo concede. Por eso, Jesús, permite, tú que eres el Altísimo, como dice la Virgen en Medjugorje, permite que la Virgen ahora te presente todas nuestras enfermedades de toda índole, de toda índole. No las contamos todas primero porque no podemos, Jesús, pero tú las conoces todas. Te pedimos esa sanación. Estoy orando, Señor, por una joven que tiene cáncer en Chile. Me lo pedían hoy y te lo pido con todo mi corazón. Solo digo así porque estoy orando por todos los que me han pedido oración, que no los puedo nombrar a todos aquí, pero también a los que están conectados. Jesús de Nazaret, gracias de antemano porque nos estás escuchando y el Padre está recibiendo gloria. También estamos orando con aquellas personas que ya se fueron al cielo y tuvieron carismas grandes de sanación, que a lo largo de la historia son miles y miles. Que por ellos tú recibas gloria y que haya sanación por completo. Danos perseverancia, sánanos totalmente. De antemano, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Para tu gloria, tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Le queremos agradecer su conexión. Hagan viral, porque va a quedar en las redes, y esto no es por mí, no me importa absolutamente nada, porque Dios sigue sanando personas, aunque no lo vean en directo. Dios va a seguir sanando porque es la palabra de Dios, estamos reunidos en su nombre. Entonces hagan viral. Sé que ha sido un poquito más largo de lo costumbre, pero el Padre Víctor nos ha dejado, ¿verdad?, con este canal, y también como lo hace él con sus canales, donde tiene conexiones, para que podamos llegar a tantas personas necesitadas. Gracias, Padre. Y les bendigo, hermanos, con mucho cariño, pero antes de la bendición vamos a tener la última canción con Arturo, que lo está haciendo de una manera muy bien, muy ungido por la acción del Espíritu Santo. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición, que ampares mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, Madre mía, auxiliadora, Madre mía. Dios mediante, el domingo 27 el Padre Víctor Cabañas cumplirá años. Así que no dejen de orar por él y felicitarlo también. Denle un tiempecito libre, pobrecito, pero porque todo esto se realiza con este padre, ¿verdad? Y el equipo, no tan grande, pero un equipo también muy piadoso y muy bueno.
entonces queremos orar por él. Si Dios quiere, ese día voy a estar en un lugar muy hermoso también, en Areguá, en el santuario de la Divina Misericordia, desde las 10 de la mañana, si Dios quiere, para terminar a las 3 de la tarde con la Eucaristía. O sea, si quieren participar, pues será también un placer. Allí también, Dios mediante, haremos oración de sanación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la próxima ocasión. A veces en ella me pongo a pensar, sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Madre del Señor. Bendecíos, Señor, las familias. Amén. Bendecíos, Señor, la mía también. Ah, que lo estabas viendo ahí. Padre, usted no tiene idea de quedarte. Es que no te entendí lo que me estabas diciendo, ahora que te lo entendí cuando terminó. La cantidad de gente que escribía. Ah, sí, Gracias. Pero que podíamos haber sabido.